Vida relajada, gente estupenda y lo que Paraguay tiene para ofrecer. Hoy echaremos un vistazo a eso en esta charla con Mario. Bienvenido, me alegra que estés aquí. Gracias. Nos conocimos por casualidad hace unos días, Mario y yo. Algunos días atrás estuve en un café y ahí nos conocimos. Yo estaba trabajando como de costumbre, Mario me reconoció, me habló y así entablamos conversación. Porque Mario vive en Paraguay gracias a los videos, se había informado sobre algunas cosas y ahora está aquí. Y también muy contento por lo que sea hasta ahora. Y hoy vamos a echar un vistazo juntos a lo que ofrece este apasionante país, Paraguay. Cosa que me paso diciendo en nuestros videos, en nuestras presentaciones de viajes, etcétera. Pero veamos lo que otros tienen para decir al respecto, como Mario, que vive aquí desde hace unos meses. Bien, Mario, cuéntanos brevemente tu historia. ¿Cómo surgió lo de Paraguay y por qué te has instalado y decidiste vivir aquí? Así es, vivo en Paraguay desde hace 6 meses y una de las principales razones que me hizo venir aquí es que se supone que la gente de aquí es muy feliz según Internet y en conversaciones muchos paraguayos me lo han confirmado. Y realmente hay una sensación de vida hermosa aquí. La gente es muy abierta, se saluda por la calle, incluso aquí en la ciudad Asunción. Y eso, de verdad, es muy agradable. Aquí tienes mucha libertad y esas son las principales razones por las que vine aquí. También me encontré con tus videos en YouTube sobre emigrar y la información me fue muy útil. Hasta ahora no me he arrepentido, más bien todo lo contrario. La verdad es que cada día estoy mejor aquí y cuanto más hablas el idioma, mucho mejor. ¿Y cómo tomaste esa decisión? Porque eres alguien que realmente viajó por primera vez a Sudamérica y luego aquí a Paraguay y dijiste, bueno, como que ya no tengo tantas ganas de estar en Alemania o cómo fue. Evidentemente algo estaba pasando. Es un paso muy valiente decir, bueno, ahora dejo mi país y abro un capítulo completamente nuevo. Ya había vivido en el extranjero en Europa durante 4 años, así que no fue algo completamente nuevo para mí. Pero sí que fue un paso muy atrevido y muchas personas también me dijeron eso. Y sí, al final se juntaron muchas cosas. Bueno, fue así. Por un lado, estaba en una situación. Mi último trabajo había terminado. Y además, imaginaba una nueva vida con mucha más libertad y con más autonomía. Y eso es lo que hay aquí. Y hasta ahora ha resultado realmente tal cual me lo imaginaba. Y de hecho, podría decir que incluso mejor. De acuerdo, ¿y cómo te lo imaginabas? Pues en realidad me imaginaba que aquí simplemente que la interacción diaria con la gente es todavía algo más abierta y que simplemente, digamos, puedes hacer lo tuyo, que tienes más libertad y más tiempo para disfrutar de la vida. Y pude confirmar que efectivamente es así. Antes hemos tenido una pequeña charla y contabas un poco de tus experiencias con la gente de aquí. Cuando tienes contacto con los paraguayos, te das cuenta de que son sencillamente muy amables y simpáticos. Habías contado una experiencia, si mal no recuerdo, creo que alguien te había ofrecido pasar la noche en casa de su tío o algo Sí, parecido, entonces te quedaste allí. exactamente. En la primera semana alquilé un alojamiento a través de Airbnb, pero al llegar no pude contactar con el propietario y no pude quedarme en ese lugar. Y se dio que entablé conversación con una joven en la calle y resultó que me dejó pasar la noche en casa de su tío. Y eso fue en la primera semana que llegué aquí. Eso ya fue bastante impresionante y en verdad tampoco creo que fuera una coincidencia. Las cosas siguen dándose de esa forma a lo largo de mi estadía. Y luego descubriste el país más o menos por tu cuenta. ¿Cómo se puede imaginar uno todo lo que ha pasado en los últimos meses? Bueno, de hecho, en la primera semana alquilé un auto y me puse a recorrer el país y a visitar las ciudades más grandes, digamos, para hacerme una idea. Así que fui a Concepción, a Villarrica, a Ciudad del Este y básicamente a las ciudades más grandes.
Y fue así que me fui haciendo una imagen porque tenía que decidir, ok, ¿me veo viviendo en el campo o en otra ciudad? ¿O me quedo en Asunción por ahora? Y así fue que conocí el famoso mar paraguayo en Concepción, por ejemplo. Esa también es una posibilidad muy buena donde se puede pasar el verano aquí en Paraguay. Esa fue definitivamente una experiencia muy emocionante y soy de Berlín, es decir, que también viví en una ciudad grande y por eso me quedé en Asunción. Realmente es un país muy hermoso. Ahora, ¿cómo ves la cuestión de socializar con los paraguayos o incluso con alemanes que viven aquí? Entablar una conversación, construir un entorno social es un aspecto muy importante para muchos. Ese aspecto no es un problema en absoluto, de verdad. En la calle se saludan. Sí, por más que no se conozcan, eso es realmente sensacional. Si tenemos en cuenta que vivimos en una gran ciudad con más de 3 millones de habitantes, y también se da el caso de que, si por ejemplo hay ciertas zonas de la ciudad a las que es mejor no ir por la noche, al igual que en Europa, y sucede, de hecho, que si fueras a cruzar una determinada calle, un paraguayo podría acercarse y advertirte al respecto. En general es muy fácil entablar conversación con la gente. ¿También empezaste a estudiar español aquí? Yo diría que, bueno, claro, hay que aprender el español, pero no creo que sea el idioma más difícil del mundo. No es comparable al chino o al ruso. ¿Qué opinas? Absolutamente, aquí no te salvas de aprender español. Lo necesitas porque no llegas muy lejos con el Sí, inglés, quizás en algunos hoteles, pero hasta ahí. así es. Pero todo es perfectamente factible, es decir, yo creo que con un poco de esfuerzo se logra y con un vocabulario básico ya puedes hacer mucho y con el tiempo vas mejorando, pero eso también es importante para entrar en la cultura. ¿O qué opinas? Absolutamente. A medida que vas dominando el idioma, la pasas mejor. Te haces parte de ese espíritu de vida que hay aquí. Y por supuesto, cuanto más aprendes español, más sentido tiene la música. Y sí, eso es definitivamente un plus. Y bueno, es así, aquí se habla el español. Después está el idioma de los indígenas, el llamado guaraní. Y al menos en la capital, aquí en Asunción, basta con que sepas algunas palabras en guaraní. La gente suele preguntar, ¿estás aprendiendo también el guaraní? Y claro que entonces dices, es decir, yo al menos lo digo, sí, claro que también estoy aprendiendo el guaraní, pero el español es el idioma que necesitas para avanzar aquí. En cuanto a eso, confieso que no hablo guaraní, podría ser una o dos palabras, en realidad nunca lo necesité, uno se las arregla bastante bien, incluso en el campo. La mayoría de las personas aquí hablan español. Bien, ahora, ya tocamos el tema, pero concretamente, ¿cuál es la diferencia más notable en comparación con Alemania? ¿Qué más se te ocurre? Habías dicho que es mucho más relajado. Es mucho más relajado. Y estuve reflexionando sobre eso. Llegué a la conclusión de que aquí hay mucha más autodeterminación simplemente porque hay menos Estado. Y entonces, por supuesto, tienes que moverte y hacer las cosas tú mismo. Creo que esto también contribuye en gran parte a la felicidad de la gente. La gente aquí es más autodeterminada porque el país está diseñado así. Hay menos redes de seguridad aquí, por así decirlo. En realidad, prácticamente no las hay. Así que yo diría que si quieres llevar una vida autodeterminada, este es definitivamente un buen país. Es que hay menos regulaciones, menos leyes que establecen todo en detalle, como ocurre en muchos países, y eso es completamente diferente aquí. Y por ejemplo, como ya habías mencionado, aquí el valor de la familia sigue siendo muy importante, porque si pasa algo, la familia está ahí para ayudar. Eso es algo que solíamos tener en los países de habla alemana, tal vez, pero mucho menos hoy en día, y es algo que es mucho más frecuente aquí. Por eso, también es muy típico que los paraguayos pasen el fin de semana en familia. Toman juntos su mate, su tereré, seguro que ya lo conoces. Y pasan el tiempo juntos.
Bien, ¿cuáles han sido tus conclusiones más importantes? ¿Qué cosas importantes aprendiste? Quizás algo como, no sé, una experiencia negativa o algo que tuviste que aprender. Bueno, es verdad que como europeo en Sudamérica, la gente tiene cierta imagen de ti, que quizás eres un poco más rico, así que es probable que ocasionalmente lleguen a pedirte dinero directamente. Y eso me ha pasado, pero de forma amable. Y en esos casos, cada uno puede decidir por sí mismo lo que quiere hacer. Y sí, eso Eso fue solo una experiencia que me llamó la atención. En general, por supuesto, la gente es muy amable. Hay que manejarse con cierto sentido común y precaución. Pero creo que eso también es bastante normal. Tampoco harías las cosas a ciegas en Alemania o en Europa. Tampoco confiarías ciegamente en todo el mundo. Y si llegas a este país con esa actitud, entonces vas muy bien. Es un punto importante. Bueno, aquí no solo hay gente amable, como en todos los países, siempre tienes que atender con quién pasas tu tiempo o haces negocios. Porque la gente dice muchas cosas, por ejemplo, el típico mañana, que no significa necesariamente mañana aquí, sino más bien algo así como, bueno, vamos a ver en algún momento, básicamente, así que es cuestión de conocer la cultura y adaptarte. Bien, ¿cómo describirías la situación de la seguridad? ¿Cómo lo has vivido hasta ahora? Definitivamente me siento seguro, me siento muy seguro por ahora. Bueno, por supuesto, no recomendaría precisamente salir a caminar solo por la calle de noche, es decir, tarde por la noche. Es que hay ciertas zonas donde por seguridad simplemente no lo haría. Sí, en ciertas zonas. Creo que se puede decir que depende. Definitivamente conozco barrios donde al menos, bueno, normalmente no paseo por la ciudad a altas horas de la noche, pero sé que hay barrios en los cuales puedes hacerlo, pero también hay otros en los que no. Sí, pero aparte de eso, creo que ya se ha dicho en uno de tus videos, también hay inmigrantes a los que no les ha pasado nada, absolutamente nada en 30 años. Como a mí, estoy Claro. desde el 2012. Así que sí, me siento seguro. Claro que siempre puede pasar algo, pero así es la vida. También creo que es importante tener una actitud positiva. Exacto, y en cuanto a lo profesional, ¿trabajas aquí? ¿Cuál es tu situación? Yo produzco música y como registré mi empresa en Alemania, aquí no pago ningún tipo de impuestos. Y eso, sumado al bajo coste de vida, es, por supuesto, un factor increíblemente importante y también contribuye a estar mucho más relajado. Así que es estupendo. Porque es un potenciador de la libertad financiera si tienes la oportunidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo, en tu caso ya lo venías haciendo. Entonces, el coste de vida es más bajo, lo que significa que necesitas menos que en Alemania. Significativamente Exacto, menos. así es. Diría incluso que tal vez la mitad, 2/3 como máximo. Por supuesto, depende de si vives en el campo o en Múnich, por ejemplo, o incluso en Suiza. Si eres de Suiza y estás aquí, creo que los precios te parecerán un chiste porque son increíblemente bajos, también en comparación con los de Alemania. Entonces, puedes vivir aquí, claro, depende de cada situación, pero básicamente puedes vivir legalmente libre de impuestos sobre la renta. Es decir, no pagas ningún impuesto aquí o incluso si tuvieras ingresos en Paraguay pagarías un 10% de impuestos sobre ellos, lo cual no es mucho, especialmente si conoces las tasas impositivas en Alemania y en la Unión Europea. Por supuesto, hay una gran diferencia ya que de repente te sobra mucho más. Significa que ahora puedes ahorrar más para tu libertad financiera o utilizarlo para viajar o para cosas particulares. Exacto. Es muy placentero, ¿cierto? Sí. Y además, viviendo en una cultura agradable, bueno,
Muchas gracias por esta entrevista y si tienes unas palabras finales que quieras compartir con los espectadores y la gente de nuestra comunidad, por favor, este sería el momento. Claro. Sin duda, puedo recomendar a cualquiera que esté pensando en irse al extranjero o emigrar que definitivamente debe considerar a Paraguay como opción. En mi caso, decidí venir a Paraguay a principios de abril de este año. De hecho, en 2 semanas vendí todo lo que tenía en Alemania y entregué mi departamento. Y de repente ya estaba sentado en un avión y se sintió realmente muy bien. Por eso, solo puedo recomendárselo a cualquiera. Y en el peor de los casos, puedes volver a subirte al avión y regresar a Alemania en cualquier momento. ¿Cuál sería tu resumen después de 6 meses aquí? En realidad, cada día mejor. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál fue tu primera impresión de Paraguay? Porque suelo decir que Paraguay es tan espectacularmente poco espectacular, así que la primera impresión quizá no es que llegas y dices, wow, ¿cómo fue para ti? Sí, eso lo describe bastante bien. Bueno, fue, digamos, muy relajado y simplemente solo calma y convivencia agradable. Esa fue mi primera impresión. Para mí, Paraguay tiene mucha belleza interior y creo que ese es su efecto, como acabas de decir, cada día te gusta más. A mí me pasó lo mismo, cada vez que volvía me gustaba más y conoces nuevos lugares interesantes y personas estupendas que enriquecen la experiencia. La gente aquí tiene un pensamiento más libre y ama la libertad. Y de alguna manera se pone mejor, mejor y mejor, y eso es... Sí, puedo confirmarlo. Es bastante interesante porque lo he observado repetidas veces. He visto a gente que vino aquí y luego simplemente algo no les gustó del todo, pero pasaron tiempo en el país y luego de repente de la nada se convirtieron en verdaderos fans de este país. Eso me parece fascinante y creo que la mejor manera de explicar eso es que este país tiene mucha belleza interior y es importante abrirse a ella. No se trata de venir aquí con el romanticismo del salvaje oeste, etc. Hay que conocer el país. El tema de la emigración requiere preparación y seguimiento. En este punto, me gustaría mencionar brevemente que en nuestros viajes para inversores también hemos hablado de ello. Podría interesarte porque en una sola semana obtienes muchísima información sobre el país y su gente, así que pondremos el enlace aquí abajo. Si te interesa, échale un vistazo. Sin duda, es un país muy apasionante. Bien, muchas gracias por esta entrevista. Nos encontramos por casualidad hace unos días y hoy estamos haciendo esta entrevista. Así de rápido. Así que, Mario, muchas Gracias a ti. gracias. Diviértete en Paraguay y estamos en contacto. Súper.